presenta Noche de Debate, Análisis a Fondo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, estimados cibernautas. Este 30 de marzo de 2023, el tema de debate es el revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Plan B y la designación de nuevos consejeros electorales. Bien, pues es un tema muy importante y un poco controversial. Bien, les quiero decir que pues tenemos como siempre un panel de lujo. Nos acompaña esta noche el doctor Raúl Pimentel Murrieta, magistrado en retiro. Buenas noches, magistrado. Muy buenas noches. Él es catedrático de la Universidad Veracruzana y de la Universidad de Jalapa. Por otra parte nos acompaña el maestro Diego Alonso Reyes Velarde. Buenas noches. Él es coordinador de la revista Universidad de Ciencia y del Arte y del área de investigación económico-administrativa de nuestra propia universidad. Y desde luego, como siempre, mi compañero, el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, director del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa, y investigador SNID e investigador de la Universidad Veracruzana. Gracias, doctor. Buenas noches. Conductor desde hace más de una década. Gracias, doctor. Muy buenas noches y buenas noches a nuestros invitados. Bueno, nuestro equipo de producción nos ha preparado un video inherente al tema en debate. Así que corre video. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez Potisek, concedió al Instituto Nacional Electoral, INE, una suspensión para la aplicación del Plan B en materia electoral, argumentando que así se evitaría una posible disminución de la capacidad operativa del órgano independiente, a la vez de salvaguardar el sistema democrático nacional. Detalló que las reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y avaladas por Morena en el Congreso de la Unión podrían comprometer el regular funcionamiento del INE y la integridad del padrón electoral. En consecuencia, la garantía de derechos humanos relacionados con el manejo de la información personal. Al respecto, el mandatario federal confirmó que se impugnará esta determinación, por lo que la Consejería Jurídica ya trabaja para solicitar al Pleno de la Suprema Corte la revocación del acuerdo. López Obrador explicó que el ministro Javier Lainez se extralimitó en sus funciones, ya que en materia electoral no es procedente este tipo de recursos y la decisión debe ser tomada por los 11 ministros de la Corte y no por uno solo. Por ello, el jefe del Ejecutivo advirtió que esto no ha terminado y anunció un nuevo plan, el Plan C, que consiste en que no se vote por el bloque conservador a fin de que continúe la transformación. Pues estamos de regreso. Usted que nos acaba de sintonizar en estos momentos, el tema de debate esta noche es el revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Plan B y la designación de nuevos consejeros electorales. Bien, pues vamos a dar inicio a nuestra noche de debate y con el siguiente cuestionamiento. El ministro Javier Lainez Potisek otorgó una suspensión para que no entre en vigor el Plan B hasta que se decida sobre la constitucionalidad de la reforma. Este revés de la Suprema Corte, ¿qué implicaciones jurídicas conlleva en el ámbito político electoral? Doctor. Sí, pues muy buenas noches al auditorio, gracias por la invitación del señor rector de la Universidad de Jalapa y desde luego pues felicitar porque siempre vamos a la vanguardia, los temas son de actualidad y pues este tema está precisamente en su momento más álgido y dentro de él en relación a esto pues empezaríamos por señalar que la idea de crear pues los organismos descentralizados y que tuvieran una autonomía propia
fue precisamente para que cada órgano de los que han sido creados no estuviera supeditado a los tres poderes, es decir, fueron creados constitucionalmente el Banco Nacional de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y entre otros el Instituto Nacional Electoral. La finalidad es que precisamente por la trascendencia de sus funciones, ellos no pudieran ser de alguna manera coaccionados para actuar en una determinada posición. Consecuentemente, pues podemos advertir que el INE no ha sido un órgano que se haya disciplinado plenamente a los intereses de algún partido político o de alguien que ejerza el poder supremo. En consecuencia, pues han vuelto incómodos y finalmente, bajo esta situación, lo que se planteó fue hacer una reforma constitucional. Dice, bueno, vamos a establecer una reforma constitucional, vamos a quitarles atribuciones, vamos a quitarles partidas presupuestales y vamos a reestructurar todo este sistema. Sin embargo, no pasó esa reforma constitucional, no tuvo las 2/3 partes y vino el plan B. Dicen, bueno, no lo podemos hacer con la Constitución, pues lo hacemos a través de las normas secundarias. Hacen todo este análisis de reformas y dentro de ellas, finalmente, pues el Congreso, por una mayoría simple, aprueba las reformas. ¿Qué genera esto? Que la reforma entre en vigor y en razón de la misma, cuando hay alguien, en este caso un órgano que resulta afectado, pues puede plantear una acción de inconstitucionalidad, considerar que esa norma violenta la Constitución. Como no se reformó la Constitución, dice, oye, esta ley secundaria tiene que apegarse a lo que existe en la Constitución. Consecuentemente, pues el INE hace ese planteamiento y dice, oye, vulneraste determinados aspectos privativos de la institución, como lo son primeramente un tema que ya vimos hace algún tiempo, sobre el secretario ejecutivo, que en un transitorio determina la conclusión de sus funciones. Dice, oye, esa ley es de carácter privativo. Segundo lugar, estableces una disminución presupuestal muy notable y la misma afecta el proceso electoral que va a venir. Tercer aspecto, va a haber una disminución de la plantilla laboral y esto pues nos va a generar notables problemas de carácter económico para los trabajadores de la misma. Cuarto lugar, previenes que puedan votar personas del extranjero, pero que el padrón electoral sea supeditado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que implica que el gobierno tendría una intromisión en un acto que es meramente del Instituto Nacional Electoral. Y así le va haciendo todo un desglose de esos puntos y dentro de ellos le dice, pues todo esto vulnera la autonomía de esta institución, pero además controvierte lo que dice la Constitución. Eso genera que formulen la acción de inconstitucionalidad. Las acciones de inconstitucionalidad tienen que ser resueltas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, pero en principio llegan ante un ministro que es el ponente, él hace el auto de erradicación y dentro del auto de erradicación, si le piden la suspensión del acto, él tiene que examinar ponderadamente si procede o no suspender el acto correspondiente. En este caso le toca al ministro Lainez y pues él hace una ponderación muy interesante porque la suspensión normalmente se da contra actos, pero la propia ley nos dice que no procederá contra normas generales y en este caso estamos hablando de una norma general. Sin embargo, él hace un análisis muy acucioso en su resolución, que se radica bajo el 261, diagonal 2023, y dentro de ella dice, si bien es verdad que en términos generales las normas generales no son susceptibles de ser suspendidas, por su naturaleza de ser generales, abstractas, heterónomas, etc., dice, sin embargo, la Suprema Corte ya en casos excepcionales se ha pronunciado en el sentido de suspender cuando la misma puede traer una afectación genérica para una sociedad o afectar derechos fundamentales. Dice, y en este caso hace un análisis muy acucioso y dice, en principio, pues entre otras cosas, se intromete al decir que desaparece la Secretaría Ejecutiva y a través de un transitorio determinan la conclusión de ese mandato de esta persona para nombrar a otro, lo que es abiertamente inconstitucional porque él estaba nombrado por 5 años, pues tenía que seguir en esas funciones. Segundo aspecto, reduce la partida presupuestal de manera notable y esto genera
una intromisión precisamente a la autonomía de que rige esta dependencia y además la afectación al proceso electoral siguiente, que sabemos que va a ser pues muy elevado, en el cual va a haber en juego 8 gubernaturas, va a haber la presidencia de la República, va a haber todas las presidencias municipales del país y 32 congresos que estarán en juego. Entonces dice, pues con todo esto, si me reduce el capital económico, me generas un problema. El segundo aspecto, quitas las juntas distritales, que tenemos 300 juntas distritales, y esto va a generar que no haya una posibilidad de un proceso electoral sano. Y entre otras cosas también le dice, y luego dices que las casillas electorales serán ubicadas en los sitios públicos gubernamentales o en escuelas, lo que significa que el padrón electoral quedará a disposición de instituciones gubernamentales y que riñe con la secrecía que debe de existir. Y consecuentemente, bajo esta situación, él hace este análisis y dice, bueno, en razón de esto, no solamente se está afectando al INE, dice, se está afectando los derechos humanos de la sociedad. Concretamente, dice, los valores fundamentales de la sociedad, como es el principio de la democracia, el libre ejercicio y la seguridad en las votaciones correspondientes. En consecuencia, dice, si lo que se afecta son derechos humanos particulares, que es su derecho a una democracia plena y absoluta, lo que procede es decretar la suspensión general del acto. Y consecuentemente, dice, pues no podrá entrar en vigor esta norma, no podrá disminuirse las partidas presupuestales, no podrá reducirse las juntas distritales correspondientes y no tendrá ninguna aplicación que no sea la ley que rige en la actualidad y la forma en la que está funcionando el Instituto Nacional Electoral, hasta en tanto se emita la sentencia definitiva en la que se determine si es constitucional o inconstitucional esta ley secundaria. ¿Qué genera? Pues desde luego una afectación muy notable, porque recordemos que el presidente de la República primero dijo, voy a cambiar, a transformar el INE porque hay mucha corrupción, hay mucho manejo inadecuado, desaseo en los aspectos económicos. Cuando no lo pudo hacer, les dijo, no se preocupen, yo tengo un plan B. Y en el plan B saca esta reforma. Y ahora la Suprema Corte en ese momento se suspende. ¿Qué generaría esto? Que cuando se vaya a resolver la controversia, la acción de inconstitucionalidad, ya pasó la etapa del proceso electoral y de declararla constitucional generaría que pudiera ser para las siguientes elecciones, pero no para la que continúa y que es la que verdaderamente tiene una trascendencia especial en el interés gubernamental. Consecuentemente, sí es una notable afectación para quienes propugnan por esta norma, pero que desde luego, por otra parte, genera en la sociedad una confiabilidad en que precisamente el proceso electoral cumplirá con los principios de certeza, proporcionalidad y legalidad que deben existir. Creo que esto sienta una base para que la ciudadanía se sienta tranquila y las elecciones se hayan hecho o se realicen como se han hecho las anteriores. Decía por ahí Ciro Murayama, decía, en las últimas 60 elecciones que hemos tenido gubernamentales, dice, en 39 se ha cambiado, han llegado a gobernadores partidos de oposición. Dice, y en todas ellas no ha habido un derramamiento de sangre, ni ha habido cosa por el estilo, lo que nos muestra que se ha transformado el país, han llegado otros partidos y sin embargo ha sido bajo un principio de democracia y bajo un respeto especial al Instituto Nacional Electoral, que por cierto tiene una alta calificación en la credibilidad ciudadana. Muy bien, doctor, pues importante todo ello, pero pues sí, quienes hicieron esta propuesta de reforma pues han de estar pues más que molestos, pues previendo de qué manera lo pueden revertir, ¿no? Sí, ¿Ese es el plan C? Aquí hay dos cosas interesantes. Cuando emite porque esta es una decisión de un magistrado ponente, sí, o de un ministro ponente, tendrá que ser sometida en el fondo al Pleno de la Suprema Corte. Pero como la emite y decreta la suspensión, podría existir un medio de impugnación, que sería la reclamación, y la tendría que analizar el Pleno de la Corte. Sería la única opción que tendría. Pero la segunda, esta no es la única acción de inconstitucionalidad. Faltan algunas otras y especialmente falta la del Congreso de la Unión, que seguramente
la tercera parte de los diputados, los senadores, estará trabajando en la misma y podrá impugnarla también. O sea, seguramente habrá otras acciones de inconstitucionalidad, pero este es el punto de partida y desde luego pues sí indica que todo aquello que se había avanzado en una transformación democrática, le diga a la Suprema Corte, momento, paralízala y que sigan en las mismas condiciones que estaban con anterioridad. Muy bien, muchas gracias, doctor. Doctor Vázquez Atuara, el presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, fue contundente con las críticas al proyecto del ministro Lainez y habla ahora de un plan C. ¿Prosperará este plan C? ¿Qué consecuencias va a traer para la vida institucional en todos los órdenes? Gracias, doctor, por la pregunta. Verdaderamente fue muy acertada y minuciosa la explicación que nos da el doctor Raúl Pimentel en esta radiografía. Y yo me permito abonar dos puntos. Mucha gente ha creído que esto ya es prácticamente, porque así se ha vendido a través del Ejecutivo de la Nación, que un solo ministro está tomando la decisión de un asunto que le involucra a toda la población mexicana, pero no es así. Porque lo que se promueve es un medio de control constitucional que trae como consecuencia una suspensión que explicaba acertadamente el doctor Raúl Pimentel Murrieta, y esta suspensión no es que ya se haya resuelto el fondo, sino que mantiene las cosas en el estado en el que se encontraban antes, evidentemente, y aquí, aunque ya había entrado en vigor, que esto es en cierta medida algo de lo innovador que tiene esta suspensión, que además de proceder, como lo decía el doctor Pimentel, respecto de una norma general, también permite restituir de manera material la vigencia de una norma anterior a la que ya de suyo había empezado a operar en el país. Sí. Pero ¿qué pasa? Simplemente impide que esta norma siga su desarrollo hasta en tanto se resuelva el fondo. Pero efectivamente, lo decía el doctor Pimentel, ya no les va a dar tiempo de que esta reforma, a menos que sus recursos, el que interpone obviamente el Ejecutivo, pudiera prosperar, pero también se advierte poco probable que prospere y además que se resuelva en el tiempo antes de junio. Por tanto, lo más probable es que esta reforma, este ya denominado Plan B, que se ha analizado muy acertadamente, ya no pueda aplicarse para los siguientes comicios electorales. Y sin duda es un revés muy fuerte para el Ejecutivo, que ya había cantado victoria sobre esta reforma electoral. Tenemos los antecedentes que explicó el doctor Pimentel acertadamente. Todo empezó con la reforma constitucional que se pretendía y no se alcanzó la mayoría calificada en el Congreso. Vino un plan B donde se reforman las leyes secundarias que no requerían mayoría calificada e impulsadas prioritariamente por Morena logran convertirse en ley vigente. Pero estas son impugnadas en la Corte y la Corte suspende esta normatividad electoral y hasta el momento el Ejecutivo no ha podido imponer su reforma electoral y entonces ahora viene un plan C. ¿Cuál es este plan C? Ya es un plan que no tiene nada que ver con más reformas, sino es un exhorto que el Ejecutivo le hace a la población para que ya no voten por aquellos que él denomina conservadores, grupos conservadores. En otras palabras, es pedirle a la gente que ya no vote por la oposición para que no le sigan frenando sus reformas y evidentemente ya no haya en los escalafones del Poder Judicial gente que tenga evidentemente una ideología, en este caso muy particular, jurídica, que sobrepase la parte política, que es lo que en realidad deseáramos o desearíamos todos, que siempre haya objetividad en el Poder Judicial, como hasta ahora se ha estado demostrando con estas resoluciones. El ministro Lainez Potisek sin duda fue ampliamente criticado por el Ejecutivo, exhibido en medios de comunicación de manera inadecuada, debo decirlo así también, pero no es que el ministro haya decidido él solo echar abajo la reforma, sino que hizo lo que jurídicamente era procedente, conceder una suspensión respecto de una reforma que traía como un trasfondo el deterioro del aparato democrático de México. Y yo cierro mi intervención recordando un poco todo lo que ha costado trabajo que nuestro país tenga en cuanto a la democracia se refiere. Cuando tuvimos estos elementos, la primera vez que México tuvo elecciones competitivas, donde por primera vez abandonamos el partido hegemónico, fue
con la llegada de Vicente Fox en el año 2000. Es la primera vez que hay elecciones competitivas con oportunidades reales de la oposición de colocarse en cargos públicos y específicamente la presidencia. Imagínense ustedes, hasta el 2000, del partido hegemónico de 1917 al 2000, el segundo elemento, órgano arbitral que decidiera sobre las elecciones, lo tuvimos hasta el 2014, órgano autónomo. Antes del 2014, los tribunales electorales y el INE ya tenía su antecedente como IFE y ya se había mudado a una vertiente autónoma, pero los tribunales electorales todavía no. Entonces viene toda una redimensión que involucró la paridad de género, la autonomía de organismo, los soples, toda una reestructura que permitía y garantizaba la independencia del órgano arbitral que decidía validar la voluntad popular. Y el otro elemento, el reconocimiento de libertades y derechos, lo tuvimos en el 2011. Antes del 2011 no teníamos derechos humanos en rango constitucional. Entonces, claro que estos elementos indispensables de la democracia no tienen más de 20 años. Somos una democracia muy joven, de hecho, una democracia en vías de desarrollo. Para que ahora, en el año 2023, se pretenda destruir lo poco que se había avanzado y volver a concentrar en manos de unos cuantos los órganos electorales, tanto jurisdiccionales como administrativos, que permiten garantizar la democracia del país. No podemos permitir que haya un retroceso así. Entonces el plan C no es otra cosa que las patadas de ahogado para pedirle a la población que ya no vote por aquellos que pueden hacer un contrapeso real contra este tipo de normas que a todas luces jurídicas sí representan un retroceso brutal al desarrollo democrático que hemos tenido en el país. Y la verdad es que es digno de reconocerse el trabajo que el ministro Lainez Potisek realizó, porque sabía qué consecuencias le iba a traer y ya las está pagando. Sin embargo, logró frenar una reforma que sin duda iba a causar un gran perjuicio al aparato político, electoral y democrático de nuestro país. Gracias, doctor. Vamos a ir a un corte que es breve y regresamos, pero no sin antes agradecer a todos nuestros cibernautas que siempre nos ven y nos escuchan en el exterior, en nuestro país, en México y en el estado de Veracruz, en la zona norte, sur, centro y en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Bien, vamos a un corte y es breve y regresamos. En la Universidad de Jalapa buscamos una educación integral. El deporte es parte fundamental. Nuestros jaguares y nuestras jaguares dejan todo en la cancha. Y este espacio es espacio para ustedes. Espacio Jaguar, a partir de febrero, todos los lunes a las 5:30 de la tarde, a través de Acrópolis Multimedios y las redes sociales de nuestra universidad. Soy David Silva y te espero todos los lunes en Espacio Jaguar. Saca la garra, saber para trascender. Universidad de Jalapa, saber para trascender. Acrópolis Multimedios de nuestra Universidad de Jalapa y el señor rector Carlos García Méndez, un servidor, conductor y director del programa Abogado en tu Casa, asesoría jurídica gratuita, en la que tratamos temas eminentemente jurídicos para disipar todas las dudas que ustedes tengan de carácter legal. Estamos de regreso. Acrópolis Multimedios, les reitero que nuestro tema de el día de hoy es el revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Plan B y la designación de nuevos consejeros electorales. Bien, maestro
doctor Carlos Antonio Vázquez, tenemos algunos saludos, algunas Gracias, doctor. Efectivamente. recomendaciones. Gracias. Queridas y queridos cibernautas, muchísimas gracias porque nos acompañan como cada jueves en Noche de Debate, Análisis a Fondo. También en esta modalidad que ustedes ya conocen de Noche de Debate, Análisis a Fondo, que se ha implementado en estas últimas semanas. Estamos recopilando los mensajes que a través del Facebook Live, a través de la retransmisión del programa y a través de Messenger y WhatsApp que gentilmente nos envían directamente. Estamos agradeciendo a quienes a lo largo de la semana nos comentan, nos comparten sus puntos de vista y también agradeciendo que nos feliciten por el programa, y saludo con mucho gusto a María de los Ángeles Molina Sandoval, que nos está sintonizando y nos manda saludos. También Yesenia Andrade nos escribió, gracias por las felicitaciones. Luisa Ortega nos dice que nos felicita por el programa. Muchísimas gracias también por la consideración de los programas anteriores. Por supuesto, Rodolfo Vázquez Moreno nos agradece siempre por los temas de mayor actualidad. Nuestro amigo Ángel Casas también le mandamos un saludo muy cordial. Y por supuesto también César Carmona, gracias también, que nos mandó un inbox dándonos una felicitación por el programa. Y así, queridas y queridos cibernautas, invitarlos a que en todas las transmisiones de Noche de Debate pueden escribirnos en la transmisión en vivo que se genera a través de Facebook Live, en las transmisiones a lo largo de la semana, o los comentarios que nos envíen por mensaje privado también, que en las sesiones que tenemos aquí en Noche de Debate les estaremos dando cabal lectura, siempre agradeciendo a todas y todos por la generosidad de continuarnos viendo a través de sus dispositivos móviles y por supuesto a lo largo y ancho de más de 10 años que tenemos al aire bajo la brillante conducción del doctor Carlos García Méndez en Noche de Debate, Análisis a Fondo. Doctor García Méndez. Gracias, doctor. Maestro Diego, pues, ¿usted cree que la decisión que tomó el ministro Lainez fue la más correcta? Bueno, doctor, es muy interesante a veces y hay que ser muy cuidadosos siempre en análisis político porque tratamos siempre como de vincular a las personas y de esa forma tratar de resolver o tratar de dar una respuesta a la problemática que se presenta. Efectivamente, el ministro Lainez pues, es afín o tuvo cierta relación precisamente con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Y bueno, ahorita tiene una posición muy, muy representativa. Inesperada su resolución porque pues, precisamente nosotros, y hace un momento mis compañeros de panel hablaban precisamente del antecedente que existe ya de desconfianza en el Poder Judicial, aun cuando ya era una institución que había logrado un reposicionamiento, precisamente con esta situación empezó un gran avance. Empezó como pues a generar cierta desconfianza las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, precisamente a la llegada de la ministra Norma Piña, pues observamos que ya hay nuevos aires en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y que bueno, pues surge la resolución, en este caso la suspensión de la controversia constitucional que presenta el INE. Como ya se ha mencionado también por los compañeros, inesperada porque el propio 105 constitucional no contempla en la controversia constitucional la materia electoral. Y ciertamente hay un gran avance porque con la reforma de 1996 se define materia directa y materia indirecta. Y en este caso, esta controversia constitucional correspondería precisamente a materia indirecta y más aún le da una gran fortaleza, y lo describía el ministro José Ramón Cosío Díaz en el periódico El País, que además dejó un artículo espléndido, un análisis muy interesante. Se apoyaron de una jurisprudencia, doctor, en la cual precisamente las controversias, la suspensión es procedente cuando se está afectando derechos humanos, ¿no? Que precisamente es por el lado por el cual se están yendo. Entonces, sin duda, al ser un experto... Esa fue la médula. Es exactamente, es con la cual ellos se están apoyando. Y bueno, en este caso, doctor, esa controversia que ya explicó quirúrgicamente el doctor Pimentel y que el doctor Vázquez Azuara le complementó muy bien, fue precisamente en función de la integridad electoral, que fue en este caso que ya se considera un derecho humano,
fue precisamente los derechos humanos y los derechos adquiridos que tienen los trabajadores, en este caso del Instituto Nacional Electoral, que es precisamente lo cual pues, se está vulnerando. Entonces, al vulnerarse estos derechos, doctor, pues sin duda la resolución que está emitiendo la Suprema Corte a través de este ministro instructor, que contempla además la ley reglamentaria del 105 constitucional, párrafo primero y párrafo segundo, que es la que refiere precisamente a las controversias constitucionales, le dan en este caso, pues, digamos, argumentos, que es lo que decía el doctor Vázquez Azuara. Pues no es que los ministros, de cierta forma, aunque en el análisis político a veces así es, tengan alguna situación en particular contra el presidente de la República. El ministro Cosío precisamente concluía este valioso artículo y decía, doctor, las leyes y las instituciones están antes del presidente de la República, antes de que él tomara posesión, y estarán después. Y sin duda la resolución del ministro Lainez, pues es en función a que se están, la vez pasada nosotros discutíamos que se estaban vulnerando derechos de la ciudadanía en el tema de las credenciales de elector. Y ahora se están vulnerando precisamente derechos pues, de los trabajadores del Instituto Nacional Electoral. Y aunque no está como tal la figura de controversia constitucional en materia electoral, pues sí se están vulnerando derechos humanos, que es importante que nuestro máximo tribunal pues atienda a favor del interés colectivo, doctor. Bueno, pues yo creo que esa es la razón por la cual tomó esa decisión el ministro. Y por un respeto también, doctor, que mencionaban muy acertadamente, a la división de poderes. Sí. Nos hemos dado cuenta que últimamente, doctor, esa división de poderes, esos órganos autónomos que tanto les costó trabajo, pues han perdido su fuerza, ¿no? Se ha vulnerado mucho el principio de división de poderes. Como que es mucho valor para tomar esa decisión, ¿verdad? No. Aquí el magistrado que ha estado en esos menesteres, pues sabe cuánta responsabilidad hay para, aunque tenga la razón en cuanto a la ley, pues siempre hay observadores, gente que dice que debe resolver de otra manera, ¿verdad? Pero bien, qué bueno por todos nosotros, por México. Doctor, por elecciones más que cumplan los principios que efectivamente se habla. Magistrado Raúl Pimentel, otro tema que se encuentra en la palestra legislativa, desde luego, es la elección de consejeros del INE y su futura presidenta. ¿Qué opinión le merece este proceso, cuando todavía no se toma la decisión, pero qué opinión le merece este proceso de designación, cómo se llevó a cabo todo, ¿no? En principio lo importante de todo esto es que hay pues toda una transformación de carácter político. Curiosamente, cuando se está dando todo esto, es el momento en el que tienen que salir 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral y que apertura la factibilidad de que puedan ingresar otros, y de alguna manera etiquetaron especialmente a 2 de los que estaban, que era Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, como opositores a la Cuarta Transformación, es decir, de alguna manera les dieron ese rubro, y entonces en este momento dicen, bueno, pues ya se van, necesitamos poner gente a modo. En principio, cuando se crea ya el Comité Ejecutivo de Evaluación, podemos partir de la base de que está integrado ese comité por 7 personas, y de esos 7, 5 pertenecen al partido que se encuentra en el poder. Es decir, desde ahí ya hay un principio de una cierta manipulación. En ese concepto ingresan más de 500 aspirantes. Entonces van haciendo las entrevistas, los exámenes y todo lo demás, y finalmente llegamos ya a la fase final, que son 20 las personas que han sido aprobadas para la última instancia. Y dentro de ellas también ya existe una resolución en la cual se dice que el presidente debe ser una mujer. Entonces, esos 20, ahí tiene que ser una mujer. Genera algunos aspectos. El primero, en el catálogo de las mujeres que puedan ser presidentas, existen 5, pero 4 de alguna manera están vinculadas pues, con el órgano que se encuentra actualmente en el ejercicio del Poder Supremo. Entonces, bueno, pues ya está por aquí este punto, ¿no?
¿Qué hace, qué genera como problemática? Pues que de alguna manera los partidos de oposición dicen, oye, pues quieres llevarte los 4 consejeros pues a tu molino, ¿verdad? En consecuencia no puede ser. Viene toda una serie de discusiones, de debates, y finalmente, como son 4 vacantes, se crean 4 quintetas. Dice, bueno, vamos a crear 5 para un aspirante, 5 para otro, 5 para otro, y dentro de estos vamos a elegir los mejores. Pero obviamente, para que sean electos, tiene que haber las 2/3 partes de los votantes, una mayoría calificada de la Cámara de Diputados. Conclusión, pues no hay un acuerdo hasta este momento. Precisamente en este momento que está el programa, a las 7 de la noche, están precisamente reunidos en el Congreso de la Unión en esta discusión. Tuvieron una a las 10 de la mañana, no hubo eco, es decir, no hubo los consensos y los acuerdos, y están ahora en este momento discutiendo. Lo importante de todo esto, y casi la apuesta generalizada, es que no van a llegar a ningún acuerdo, porque el partido que está en el poder no quiere ceder ninguna de las aspirantes a esos cargos, y los otros pues tampoco quieren ceder al particular. Conclusión, si hoy a las 11 de la noche con 59 minutos no llegan a ningún acuerdo, mañana tendrá que haber ya una elección, pero por insaculación. Es decir, no hubo el acuerdo correspondiente, entonces mañana tendrán que llevar las ánforas y hacer la insaculación, es decir, mediante un sorteo para la opinión pública, darle a conocer que la insaculación no es otra cosa más que decir, metemos los 5 votos de esta quinteta y sale uno de ellos que será el electo como consejero. Y esto generaría esos 4. Y igual pasaría entre las mujeres de esa quinteta, quien sería la presidenta. Y en caso de que tampoco se pusiesen de acuerdo en esa insaculación, la ley prevé que la insaculación se haría ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, si no lo logran ellos, tendrá que irse a la Corte. Pero concretamente, el día de hoy, antes de las 12 de la noche, tendrán que haber ya definido esa situación. La apuesta general es de que no lo van a lograr por las condiciones contrapuestas que existen, y por lo tanto, pues el día de mañana sería histórico para nuestro país, la primera vez que los consejeros del INE sean electos a través de un sorteo que el presidente de la República denominó tómbola, pero finalmente es un sorteo, es una insaculación. Y lo más importante de todo esto, pues es cómo van a quedar. Si es por sorteo, es todavía un poquito más complicado decir, bueno, de los 5 que están en cada quinteta, quién va a ser verdaderamente el que gane y a qué grupo pertenece, aunque al final de cuentas, esto es lo más grave de todo. Ninguno de ellos debería de ser partidista. Se supondría que precisamente por la función que van a desarrollar deben tener un principio absoluto de imparcialidad, y en ese concepto no se les puede etiquetar. Sin embargo, pues ya la opinión pública, el conocimiento general es que dice, bueno, pues es que una de ellas es hermana de la secretaria del Trabajo, ¿verdad? Y además labora precisamente para el Poder Ejecutivo Federal. Consecuentemente dice, pues esta ya está etiquetada plenamente. Y entonces ya los están distinguiendo como de un color determinado. Pero la verdad es que para la garantía plena y absoluta de una democracia, ninguno de ellos tendría que tener un nexo partidista. Claro. Muchas gracias. Una muy buena ilustración. Doctor Vázquez Azuara, ¿tendremos algunos saludos? Sí, doctor, así es, correcto. Continuando con los saludos, estimados cibernautas, de quienes nos mandaron gentilmente los mensajes a través de la semana con relación a los temas anteriores. También quiero agradecer a nuestros amigos David Quitano, gracias por tus comentarios, estimado David. José Guadalupe Altamirano Castro, que es fan destacado, nos ve cada semana. Gracias, Pepe, también por los saludos cordiales. Nuestro amigo Luis Marlio Silva, que nos decía siempre atento de Noche de Debate, Análisis a Fondo. Muchas gracias también por la generosidad. Y por supuesto nuestro amigo José Manuel de Alba, que también nos manda sus opiniones sobre estos temas de naturaleza constitucional. Un fuerte abrazo a todas y todos, y gracias por la gentileza de sus comentarios, porque abonan siempre a seguir fortaleciendo las filas de esta Noche de Debate, Análisis a Fondo. Doctor García Méndez. Gracias. Con usted mismo voy a continuar. ¿Usted ve correcto la manera en que convocaron para los nuevos consejeros que conformarán el INE? Gracias, doctor. Y la manera en que hicieron la selección.
Sí, que es muy interesante. Por aquí el doctor Pimentel nos daba ya una radiografía espléndida de cómo ha sido este proceso. Y retomando algunas ideas de lo que decía el doctor Diego Rost hace rato, cuando acertadamente establecía la importancia que tiene la división de poderes, porque por supuesto que de ahí parte todo nuestro esquema. Vemos qué nombres han sido. Para empezar, todo comenzó supuestamente, y digo supuestamente porque también se ha generado una especulación, porque los exámenes son el primer filtro, es decir, de esos 500 aspirantes se logró llegar tras conocimiento y entrevistas a 20 finalistas, pero esos 20 finalistas coincidencialmente llegaron con altos números de puntaje en la calificación de los exámenes y gran ranking en las entrevistas. Y lo decía el doctor Pimentel también, ¿cuáles son estos últimos finalistas que llaman la atención? Me permito mencionarlos. Berta María Alcalde Luján, Guadalupe Álvarez Rascón. Y por cierto que es la hermana de la Secretaria del Trabajo, la Es primera. correcto, por aquí lo decía el doctor. Berta Alcalde Luján es hermana de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján. Guadalupe Álvarez Rascón es hija del senador de Tlaxcala por Morena, José Álvarez Lima. Lulisca Circey Bautista Arreola es esposa del subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sedatu, Daniel Octavio Fajardo. Y Guadalupe Tadei Zavala es familiar del superdelegado del gobierno federal en el estado de Sonora, Jorge Luis Tadei. Además de que es tía de Pablo Daniel Tadei, quien fue designado como director de la empresa Litio MX, que por cierto es hijo de Jorge Tadei Bringas, quien es delegado del secretario del Bienestar en Sonora. O sea, si nosotros vemos esto que además es información pública, pues ya de entrada estarían descartados por su afinidad ideológica y partidista. No es posible que, y también lo decía el doctor Pimentel, que en las filas se va a romper lo que decía Diego, la división de poderes, si se encuentran dentro de las filas de estos finalistas personas que tengan afinidad con el partido en el poder. Y más aún si lo que se busca es la perpetuación del partido en el poder. Entonces, uno de los primeros criterios para descartarlo es que haya una ausencia de un trasfondo partidista. No quiere decir que seamos apartidistas o apolíticos, eso no es posible, pero sí estar exentos de una muy notoria y cargada referencia partidista por nuestro desempeño profesional o cercanía de parentesco. Eso es evidente, deben privilegiarse con toda racionalidad los conocimientos en materia electoral, después el papel que se haga en las entrevistas y un escrutinio muy pormenorizado, porque de los consejeros electorales y la consejera presidenta, que habrá de ser ya bajo esta óptica y esquema de género, cosa que vemos muy bien, pero deberán ser personas que no tengan ninguna lealtad partidista e ideológica para no corromper una estructura electoral que tanto trabajo ha costado llevar a flote y que, si bien es perfectible, no quiere decir que por ello tenemos el derecho de vulnerarla y sobre todo integrar en sus filas personas que pudieran ser cuestionadas por su relación y afinidad partidista. Y es cierto, si hoy no se ponen de acuerdo, mañana va a ser un día histórico, porque no había ocurrido en la historia reciente de nuestro país que los consejeros se tengan que designar por insaculación, es decir, todo dejado a la suerte, como si se tratara de barajar un pancle de cartas de póker. No funciona así. La democracia no podría estar descansando en un proceso dejado a la suerte, y sin embargo puede ocurrir. Y si esto no es suficiente, al final el que va a barajar la tómbola, diría el presidente de la República, va a ser la Suprema Corte, nuevamente dejándole la responsabilidad. Y ya sabemos qué va a pasar en caso de que esa tómbola determine a tal o cual ganador. La Corte va a seguir siendo la mala del cuento cuando no es así. Y esto podría evitarse si hay un sistema de pesos y contrapesos donde los consensos políticos logren que haya gente con total y absoluta imparcialidad en su estructura como individuos y profesionistas. Muchas gracias, doctor. Pero, doctor Diego, ¿se han respetado la división de poderes? Pues no, porque como bien mencionaba el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, pues tenemos algunos consejeros que están claramente pues relacionados, y muchas veces, doctor, no solamente es antes de que lleguen al puesto,
Muchas veces es después de que llegan al puesto y tienen algún acercamiento, porque es natural que así suceda, y empiezan a tener cierta identificación en este caso. Entonces, sin duda, es muy importante. Tengo la posibilidad de saber de algunos aspirantes, doctor, y bueno, y siendo muy, muy respetuoso con lo que mis compañeros de panel han dicho, considero que es gente honorable, y que en algunos casos es gente que puede abonar mucho por su experiencia. Lo importante no solamente será que estén identificados con un grupo político, sino que en el momento en el que tengan que tomar decisiones las tomen con probidad. ¿Por qué? Porque, bueno, incluso lo hemos visto en algunos casos. Se presumía, por ejemplo, que algunas personas que ahorita tienen un puesto alguna posición de poder, apoyaran o se opusieran al presidente, y han cambiado su parecer, ¿no? Entonces, sin duda, doctor, sí, o sea, sí hay un importante estigma que les acompaña a muchos de los aspirantes, pero es natural que en una democracia, y bien lo aseveraba el doctor Vázquez Azuara, haya una afinidad con el partido que tiene poder. ¿Por qué, doctor? Porque la democracia es... preven. Exactamente, ¿no? La democracia es perfectible, doctor, y al ser un sistema perfectible, decía Winston Churchill, que es el peor de los sistemas a reserva de los demás, ¿no? O sea, es el sistema menos malo. Y en este sistema democrático, pues no hay forma de llegar a una posición de poder actualmente si no es que se tiene una vinculación con un grupo político. Los independientes, pues nos hemos dado cuenta que sí, en su momento, algunos de ellos incluso fueron hasta gobernadores, ¿no? Diputados, pero que al final del día, pues tenían ese respaldo político, doctor. Pues sí, pues muchas gracias, doctor. Bueno, pues hemos llegado casi al final de Acrópolis Multimedios esta noche, pero no sin antes pasar a la sección ya de las conclusiones. Yo le pediría muy atentamente al doctor Raúl Pimentel Murrieta, ¿con qué cierre esta noche de debate? Pues muchísimas gracias. En principio, para recordarle al auditorio que la norma suprema que rige en un país es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y todos los actos y todas las autoridades deben adecuarse precisamente a lo que contiene la Carta Magna. Consecuentemente, cuando se violenta la misma, hay mecanismos para, de alguna manera, hacer valer los derechos respectivos. En este caso, la ley establece que cuando un órgano se intromete en las actividades de otro órgano, se puede plantear, en este caso el INE lo que está planteando es una controversia constitucional, diciendo la ley que hiciste está afectando el aspecto interno. Por otro lado, la tercera parte de los miembros del Congreso, en este caso de la Cámara de Diputados, podría promover una acción de inconstitucionalidad, que es una cosa distinta. Si la controversia es aquella invasión de esferas competenciales, y la acción de inconstitucionalidad es el derecho que tiene la parte inconforme dentro del Congreso a hacer una demanda ante la Suprema Corte para decir, oye, esta ley que acaban de aprobar mis compañeros violenta la Constitución. Entonces, en principio, nada más para que nos quede clara la diferencia entre controversia y acción de inconstitucionalidad. El segundo aspecto, esto me parece que es de una gran trascendencia porque está en juego el destino de la nación y precisamente el respeto al derecho de todos los ciudadanos de votar y tener la certeza de un principio de legalidad, que están eligiendo precisamente a las mejores personas que habrán de regir el sistema de gobierno de México. Por lo tanto, no es un acto de manera sencilla o singular, sino tiene una trascendencia especial porque está en juego todos los destinos de la nación. Y pues finalmente concluiré yo con decir que precisamente el INE ha cumplido hasta el momento satisfactoriamente con todas las funciones que le han sido encomendadas, y la autonomía surgió precisamente para evitar que hubiese una hegemonía o un ejercicio de poder desmedido por alguno de los órganos, porque anteriormente recordemos que solamente había 3 poderes, ¿verdad? Y esos eran la federación, ejecutivo, legislativo y judicial. Sin embargo, cuando empezaron a surgir algunas cosas, por ejemplo en la UNAM,
en 1929 hubo unos disturbios, hubo una serie de cosas, y Emilio Portes Gil, en su calidad de presidente, fue el primero que decretó la autonomía de la UNAM como parte de esas funciones. Es decir, se empezó a vislumbrar que había que darles una serie de derechos para que se administraran de manera directa, ejercieran su presupuesto, ejercieran su normatividad y no hubiera ningún órgano que interfiriera en ellas. Entonces me parece que el punto toral al que debemos atender pues es al voto popular, a que sea la ciudadanía quien decida, pero que decida de una manera limpia y transparente. Decía alguna vez Paul Auster, él decía que si todos creemos todos tenemos creencias, decía, la democracia debe formar parte de nuestra religión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy ilustrativo todo. Doctor Ros Velarde, ¿con qué cierra usted esta noche de debate? Bueno, doctor, primeramente pues agradecer la oportunidad de estar con ustedes, su invitación, la del doctor Carlos Vázquez Azuara, y pues la posibilidad de disertar frente a grandes del derecho, que así yo lo considero. Y bueno, pues en este caso la importancia, doctor, que tiene en nuestra democracia precisamente el entramado tanto legal como político, que sin duda pues el presidente de la República ha estado tomando en consideración y lo que hace alusión es, si no voy por lo legal, voy por lo político, pero al final del día no es tomar soluciones a modo, doctor, sino es precisamente el interés colectivo, ¿no? que bien se aceraba en esta mesa, y por lo tanto, doctor, es necesario pues que sigamos teniendo ministros que tengan la voluntad y que, exactamente, y el carácter para defender a las instituciones y por supuesto defender a la democracia, doctor. Hoy en día pues en algunos casos hemos visto que se ha vulnerado nuestra libertad democrática y no tiene que ser así. Por lo tanto, doctor, pues hago votos en específico para que si es que se presenta, porque Loret de Mola también por ahí advertía que iba a presentarse otra reforma ahorita en el mes de abril, que bueno, sería ya prácticamente muy difícil. La C, ¿no? Exactamente, que era otra reforma que por ahí estaba prevista, pues ojalá y quepa la cordura en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial, que también pues todavía tenemos que esperar a ver qué es lo que resuelve el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues que sea en favor de un 2024 y que en el 2024 pues no vayamos a encontrarnos con sorpresas que demeriten a nuestro sistema político, doctor. Pues es lo que deseamos todos, ¿no? Sea para bien de México, para bien de las instituciones. Así es. Doctor Vázquez Azuara, ¿hay algunos agradecimientos, saludos? Así es, doctor, muchas gracias. Queridas y queridos cibernautas, llegamos al final de esta noche de debate, análisis a fondo, y como siempre les queremos agradecer que en esta nueva modalidad de noche de debate, análisis a fondo, a lo largo de la semana nos estén enviando sus puntos de vista, comentarios, opiniones y felicitaciones, por supuesto en torno a los temas que vamos abordando en esta mesa de análisis, teniendo en cuenta la opinión de expertos, y al final la mejor opinión siempre la tienen ustedes, y vamos siempre dosificando estos saludos de ustedes a lo largo de todo el programa. Por eso les agradecemos a Eric Infanzón, que nos manda felicitaciones, Carlos Vázquez Gándara, por supuesto, que nos felicita por el programa, nuestro amigo Guillermo Díaz, que nos saluda desde Villahermosa, y le agradecemos también la generosidad. Un saludo cordial y afectuoso por allá. Y por supuesto también le queremos agradecer a nuestro amigo Ángel Rosa Solano, también otro gran jurista que incorporado al Poder Judicial siempre nos manda saludos y se toma el tiempo para ver este programa. Todas y todos quienes nos escriben a lo largo de la semana, gracias, y seguirlos invitando para que con base en estos programas de cada semana nos puedan escribir, y siempre le estaremos dando lectura a sus comentarios, opiniones por la vía de Facebook Live, a través del Messenger, del mensaje privado o de WhatsApp. Para nosotros es un gusto poder recopilar siempre todas sus opiniones y darlas a conocer aquí en este programa, doctor García Méndez. Muchas gracias, doctor. Maestro Diego, una vez más, ¿con qué concluye usted esta noche de debate? Bueno, doctor, en este caso, en concreto, precisamente con la fortaleza y el rescate que se le tiene que dar a la democracia. En este caso vivimos en una democracia en la cual, si bien es una democracia representativa y que incluso está estipulada en la propia Constitución, estamos presentando ciertas debilidades. Y por lo tanto, doctor,
tiene que haber un ejercicio de concientización de quienes tienen poder para evitar que en este caso se vulneren y para no provocar, doctor, porque hemos estado observando que continuamente se está provocando a la ciudadanía y no se le tiene que provocar, doctor, al contrario, se le tiene que unificar. Pues muchas gracias. Yo creo que este tema pues da para más, pero desgraciadamente el tiempo en televisión se va muy rápido, pero pues muy bien. Quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por sus valiosas opiniones para comprender mejor este tema que hoy nos ocupó, y pues espero que nos den buenos resultados de todas nuestras opiniones, ¿verdad? Bien, pues muchas gracias a ustedes, estimados cibernautas, que nos apoyaron estando con nosotros en todo el programa, y esperamos que el próximo jueves estén también con nosotros a la misma hora y por el mismo espacio. Sí, así que es Semana Santa. Así es. De veras. Nos vemos regresando de Semana Santa, mi querido Regresando doctor. Semana Santa nos vemos, porque en la Semana Santa a lo mejor hay algún programa que Así sea es. de interés para colocarlo, ¿verdad? Es correcto, doctor. Bien, bueno, pues muchas gracias. Agradezco al equipo de producción que encabeza el doctor Héctor Montes de Oca, y que en este momento lo representan aquí todos los colaboradores de este Acrópolis Multimedios. Muchas gracias a todos. Pásenla bien. Un saludo. Hasta la próxima.